hacia siempre unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús entre Samaria y Galilea estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los puedan llevar un par de mulas. Usaré esa tierra para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. ¿Por qué nos trae hoy la palabra del Señor este acontecimiento de la curación de Naamán el sirio? Por la conversión de este hombre. Este es el testimonio de una auténtica y verdadera conversión al Señor. Después de todo ese proceso que él hizo, o vivió más bien, de todo ese sufrimiento al tener la llaga de la lepra, una enfermedad de la cual no había podido ser curado con ningún otro poder, con ninguna otra fuerza, hizo caso a una palabra que le predicaron, le anunciaron, le mostraron, le enseñaron, y fue una esclava que en una incursión siria a Israel, a Judá, se habían llevado a tierra de Siria, una tierra pagana, y trabajaba allí para Naamán el sirio. Y cuando ella lo ve tan enfermo y tan desesperado, tan angustiado, buscando salud para la llaga de la lepra, le dice: en mi tierra, en Israel, hay un profeta, un hombre de Dios que te puede ayudar y te podrá curar de esa lepra. Y Naamán el sirio hace caso, obedece a esta palabra, como la semilla de la que habla la parábola del sembrador, que logra caer en un terreno pedregoso. Va a Israel y se encuentra con las pruebas y las dificultades a causa de esta palabra que ha escuchado de la esclava, y primero se presenta al rey de Israel y cree que lo está provocando para entrar en guerra. No entiende lo que necesita Naamán el sirio, pero luego lo manda donde Eliseo, que era donde verdaderamente debía ir él. Y esperanzado en que Eliseo iba a salir a atenderlo, Eliseo manda a un criado, y a través de este criado le dice que vaya y se bañe 7 veces en el Jordán, un río pequeño, sucio, incluso hasta hoy. Los que no conocen en Tierra Santa, el río Jordán es un río muy sucio, ¿sí? De hecho, a mí me impresionó cuando llegué allí lleno de moscas por toda parte, porque como no es un río que corre, entonces se estanca, y toda la grasa de la gente que se queda ahí encima, y es donde se mete la gente cuando va al Jordán.
Y seguramente no era distinto por la zona geográfica de Israel, porque está en medio de un desierto. Entonces no tiene corriente, y por eso Naamán el sirio, cuando le dice Eliseo, le manda a decir que se bañe 7 veces en ese charquito, se siente ofendido. Y dice que en su tierra hay mejores ríos, y son más limpios y cristalinos que el Jordán. Aparece otra prueba para Naamán, y es que el camino de la conversión hacia Dios, el camino hacia la fe, es un camino lleno de pruebas y tribulaciones. Pero se ve que Naamán tiene un corazón humilde a pesar de todo, porque cuando el profeta no sale y lo manda a bañarse allí, él reprocha y se enoja. Y sus siervos que le tienen tanta confianza, uno de ellos se acerca y le dice: amo, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿lo hubieras hecho? Y él dice: pues sí, tenía plata, poder, era un general muy importante en Medio Oriente. ¿Por qué no lo haces si lo que te está pidiendo es tan sencillo? Y él entra en razón por su humildad y obedece a la palabra de Dios a través de Eliseo, y va y se baña 7 veces en el río Jordán. Y cuando sale la 7ª vez, su carne quedó limpia como la de un bebé. Y por eso se convierte a Dios. Porque él sabe, o se da cuenta, ya lo está experimentando, que la vida con Dios no es tan difícil. Y que llegar a la conversión no es tan difícil. Que conocer al Dios de Israel, a este Dios omnipotente, del que está cantando el salmista, las maravillas que está cantando hoy, conocer a este Dios no es tan complicado. Solo se necesita humildad y no resistirse a su palabra. Solo se necesita la sencillez que tienen los niños pequeños para obedecer y no complicar tanto la vida como la complicamos nosotros las grandes. Nos la complicamos a nosotros mismos y se la complicamos a los demás. Y esto lo vive y lo experimenta Naamán y se convierte a Dios. Y dice Naamán esta bella profesión de fe: ahora sé que no hay más Dios que el Dios de Israel. Ahora reconozco que no hay un amor más grande que este que da Dios. Ahora reconozco que en la tierra nadie tiene tanto poder como lo tiene Dios. Ahora reconozco que solamente Él es Dios y que verdaderamente ha venido a ayudar a los que más necesitan, a los que escuchan con sencillez su palabra y la obedecen. Y luego no se queda estancado ahí con la emoción del momento, de lo que acaba de experimentar y de lo que acaba de sentir. Alimenta esa experiencia y esa emoción del amor que está viviendo y le dice a Eliseo que le permita llevar unos sacos de tierra, porque a partir de ahora él le va a dar culto solamente a Dios y a nadie más. Qué bien hizo Eliseo, que no suplantó a Dios, porque a veces nosotros cuando enseñamos, catequizamos, evangelizamos, caemos en la tentación de suplantar a Dios, y toda la reverencia de la obediencia que se le debe solamente a Dios, nos la robamos nosotros. Y a veces los que predicamos, enseñamos y catequizamos, y hasta los padres también caen en esa tentación de querer que sus hijos se sometan a ellos y no a Dios. Pero es que la intención de Eliseo es muy clara. Naamán tiene que someterse a Dios y no a él. Y a veces nosotros los sacerdotes también caemos en esa falta de volvernos traficantes de las cosas divinas. Nuestra única tarea está en que la gente le obedezca a Dios, que vaya a su palabra, que se aferre de su palabra, que se quede con su palabra y no que se quede con nosotros. Y que la gente termine adorando a Dios en la Eucaristía, dándole el culto del amor a Dios en la Eucaristía. Y por eso Eliseo hizo lo que hace un buen profeta: dejar a la gente con el Señor. Y Naamán termina llevándose esta tierra para adorar a Dios.
El verdadero proceso de conversión en la iglesia se da cuando es auténtico, termina en la Eucaristía. Toda persona que es auténticamente evangelizada y que verdaderamente ha hecho un proceso de conversión y que se ha convertido al Señor, termina dependiendo solo de Jesús, Eucaristía y de nadie más. Cuando nos hacemos dependientes de un grupo, de un padre, de un párroco, de un evangelizador, el que sea, todavía no hemos dado el paso que dio Naamán el sirio, de una verdadera conversión. Y el Evangelio nos trae esto más claro. 10 leprosos recibieron la misma bendición. Y es que en un principio obedecieron la palabra de Dios, pero no todos la obedecieron integralmente, en su totalidad. Porque llegan y le piden a Dios que tenga misericordia de ellos. El hombre Dios Jesucristo, ten piedad de nosotros, ayúdanos. Y de lejos le gritaban. Y Jesús se acerca y los pone a prueba con la obediencia, como a Naamán. Porque es que a veces nosotros queremos que se realicen los milagros, pero somos rebeldes. No queremos obedecer. Queremos que se nos predique una palabra a nuestra manera, de acuerdo a nuestro Dios, que es el yo mismo que llevamos dentro, y no de acuerdo a Dios. Y hay gente que se queda en la rebeldía y no es capaz de dar el paso. Por lo menos Naamán el sirio fue capaz de dar el paso. Y por eso es curado, porque obedece. La rebeldía no favorece la comunión con Dios, el encuentro con su amor, la experiencia con su misericordia, porque la rebeldía viene del demonio. Y fue la primera actitud que Satanás alimentó en su interior. Rebelarse a la palabra de Dios, rebelarse a sus órdenes, rebelarse a su querer. Y por eso terminó como terminó. Cuando uno tiene un corazón rebelde, Dios no puede obrar. Y esa es la tranca, la cerradura y el blindaje más fuerte que podemos poner a su acción. Al menos estos 10 leprosos le obedecen y se ponen de camino hacia el templo que Jesús los mandó de los sacerdotes a que se purificaran, sin todavía ver el milagro de su curación. Porque es que la fe verdadera primero no espera tantear para poder después creer. La fe verdadera primero cree y después tantea. Ese es el orden lógico, porque Dios nos prueba en la obediencia. A ver qué tanta humildad tenemos para escuchar su palabra. Ayer el Papa León XIV, en este Santo Rosario dirigido para suplicarle a la Virgen por la paz del mundo, hacía una reflexión profunda y ponía como ejemplo a la Virgen, que siempre tiene la actitud de una escucha pronta y obediente a la palabra de Dios. ¿Qué tan obedientes somos nosotros? ¿O qué tan remilgados somos? ¿Qué tan prontos para creerle al Señor y obedecerle? ¿O qué tan cerrados somos? Una vez estaba orando y yo nunca había entendido por qué el Señor decía en su palabra que su pueblo era un pueblo de dura cerviz. Y no entendía eso porque yo no sabía qué era la cerviz. Y cuando le pregunté a unos médicos me dijeron: padres, toda esta parte acá, yo ay, con razón, yo llevo tantos años atendiendo gente que uno la atiende y se quejan de acá. Sí, padre, tengo como un peso ahí. Claro, el peso de la rebeldía. Y por eso la gente se estresa y anda tensionada, porque no le obedecemos a Dios. Es sencillamente eso. Y la gente va donde el médico y: doctor, no sé qué me pasa, y le manda pastillitas. Lo que pasa es que tiene estrés, pero es la rebeldía que nos enferma, que nos resistimos a la palabra del Señor cuando ella nos cura. Y estos 10 leprosos obedecieron sin ver el milagro, y mientras iban de camino se curaron de la lepra. Y uno de ellos, agradecido, se devuelve alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Por eso el verdadero convertido termina en la Eucaristía, porque la Eucaristía es el mayor acto de alabanza a Dios, no hay otro.
El mayor acto de adoración a Dios está en la Eucaristía. Y el mayor acto de adoración a Dios es Cristo. Lo demás es paja. Cuento chino. El Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, nos dice que la Eucaristía es la fuente y es el culmen de la vida cristiana. Un verdadero católico termina amando la Eucaristía por encima de cualquier cosa y por encima de cualquier persona, alabando a Dios. Es que el concilio nos dijo cosas muy desafiantes. Dice que la Eucaristía es el alma y la vida de la iglesia. Y un cristiano que todavía en su corazón no tenga esta conciencia, todavía no ha llegado a la conversión verdadera. En su corazón, no en su cabeza. Porque en la cabeza podemos saber una cantidad de conceptos, pero si mi corazón desde que me levanto no vibra por el Señor y por el encuentro con Él y por alabarlo a Él en la Eucaristía, quiere decir que todavía me faltan pasos para la conversión. Por eso nosotros no podemos creer que conversión es maquillaje, lo que aparece. No, conversión es la actitud de mi corazón hacia la alabanza a Dios. Y uno de ellos se devuelve alabando a Dios y va y se postra delante de Jesús. ¿Cuántas de sus experiencias espirituales han terminado en el sagrario? ¿Cuántas de sus actividades espirituales, retiros, encuentros, el estar con instrumentos, el conocer tantas cosas de la doctrina, ha terminado como la de este leproso, de rodillas ante Jesús en el sagrario? Eso es lo verdadero, lo otro no es verdadero. Una vida que no termine a los pies de Jesús, como la de este leproso, es una vida que todavía no ha hecho el proceso cristiano completo y está en el camino. Y por eso Jesús dice, ¿no fueron 10? ¿Por qué solamente uno? Porque así pasa en nuestra vida cristiana. En una casa de 6, parece que la mayoría va para otro lado. Y esa mayoría defienden su razón y dicen que ellos son los que tienen la razón. Pero solamente uno camina hacia donde debe caminar. Mi mamá durante casi 35 años se tuvo que aguantar la objeción de la mayoría. Hasta yo entré en esa mayoría diciéndole que ella no tenía la razón, porque ella nos decía que debíamos terminar amando al Señor en la Eucaristía. Yo recuerdo con mi hermanita que es monjita, ella como laica, yo en la comunidad, y una vez mi hermanita quiso llevarla a una experiencia espiritual que ella venía viviendo con un movimiento laical católico. Y hizo ir a mi mamá a punta de presión a ese retiro. Mi mamá siempre ha sido Eucaristía todos los días, siempre. Cuando estaba en el campo, hacía hasta lo posible, no podía ir todos los días, pero sus 2, 3 y a veces hasta 4 y 5 veces a la semana. Así le tocara levantarse a las 2 de la mañana, ordeñar vacas y hacer todos los oficios para sus 7 hijos, lo hacía con tal de poder ir a la Eucaristía. Y no le fallaba los miércoles a San Judas Tadeo y le tocaba bajar caminando. Y mi papá le decía lambeladrillos, la insultaba, la trataba. Nosotros éramos testigos y a nosotros se nos fue pegando esa rebeldía de mi papá. ¿Qué antitestimonio da un papá cuando le reprocha a su esposa el hecho de que se pegue de Jesús? O viceversa, porque también hay esposas así. Y sus hijos ven ese escándalo de antitestimonio. Ni porque ella se fuera a hacer algo malo se va a buscar al Señor. ¿O es que tienes celos del Señor? ¿Te está dando envidia del Señor? Pues ponte a pelear con Él si quieres. Es que Dios no está reclamando nada que no sea suyo. Pero a veces el machismo hace unas cosas tan arbitrarias. Ese no es Jesús. Ese no es Dios. Ese no es el Espíritu Santo. Eso no es lo que nos enseña el Evangelio. Toda experiencia cristiana
tiene que terminar a los pies de Jesús su Eucaristía. Pero aquí eran 10, 9 no lo hicieron. Y es que el Evangelio es muy realista. Por eso Jesús siempre nos dice, hay 2 caminos, entren por el estrecho, porque muchos, la mayoría, se meten por el ancho. Mi mamá 30 y punta de años luchando, y después de que fue a esa experiencia espiritual, a ese retiro, mi mamá vino enojada de ese retiro, vino indignada. Y le dijo a mi hermanita y me decía a mí, ¿para qué? Aunque yo no la hice ir, pero yo decía, eso le va a servir porque mi mamá tiene que ir a esta experiencia, para que piense cristianamente como nosotros pensamos. Y vino molesta. Y a mí no me vuelvan a enviar por allá. Y yo decía, mi mamá tan soberbia. Ahora que yo he conocido todo lo que ha pasado en ese movimiento laical, digo, esta mujer era una profeta. Y mi hermanita queda calladita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ella el centro es Jesús, Eucaristía. Y hoy todos caminamos para el mismo lado de ella, todos. Y el que no quiere caminar sabe que ella le dice, mamá, tú tienes la razón, ore por mí para que yo dé ese paso, porque yo sí reconozco. Tengo un hermanito que todavía está ahí y dice, tú tienes la razón, mamá, yo estoy mal, y ora por mí porque yo debo dar ese paso. Por eso los que queremos seguir al Señor no podemos cansarnos. Miren el testimonio de San Pablo hoy. ¿Qué le dice a Timoteo? Le dice, querido hermano, recuérdalo, manténlo siempre en tu memoria, lo que yo te enseñé. No te desanimes. Hace poco le decía, reaviva el don que recibiste por la imposición de las manos. Y San Pablo está en la cárcel solo, traicionado incluso por muchos, despreciado por muchos de los que él evangelizó. Y le dice San Pablo, por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no ha sido encadenada. A nosotros no nos puede detener el miedo, aunque lo sintamos, de llegar con el Señor hasta las últimas consecuencias. San Pablo ya está en la cárcel, tratado con un malhechor sin serlo, por predicar lo que predica. Y de hecho, quienes conspiraron contra él para hacerlo caer en la cárcel, muchos de sus mismos hermanos. Lo sabemos por la primera y segunda carta a los Corintios, como muchos de los que él evangelizó le hicieron la vida imposible. Pero a nosotros Dios nos ha enseñado una forma muy bonita de defendernos contra esa contrariedad, y es el amor, el perdón, la paciencia, la compasión. Entre más nos incomprendan, nos reprochen, más debemos amar, más debemos estar dispuestos a perdonar, más debemos estar dispuestos a experimentar la compasión por quien persigue, quien calumnia, quien maltrata y quien se hace piedra de tropiezo, así sea la mayoría, no importa, porque el amor, dice San Juan, echa fuera el temor, porque el amor vence al odio, porque el amor vence la rebeldía, porque la mansedumbre vence toda contradicción violenta. Y amar como Jesús, seguir resistiendo como Jesús, como los apóstoles que resistieron hasta el final. No tengan miedo de darlo todo por el Señor. Así se les opongan en su propia casa, no tengan miedo, sigan, perseveren, que el amor es más fuerte, la gracia del Señor es mucho más fuerte, Dios es más fuerte. Y el Espíritu Santo está a la expectativa de encontrar corazones arriesgados para derramar toda la gloria de Dios. Por eso el salmista hoy se admira tanto y dice, cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lo mejor que nos puede pasar en la vida cristiana es darnos cuenta que para resistir, para amar, para perdonar, para continuar, solo necesitamos de la gracia de Dios y nada más. Y esa gracia se experimenta y se vive cuando le somos fieles al Señor, cuando le obedecemos a Él. Lo único que Satanás no soporta
Y es un exorcismo para él, porque lo desmantela. Es la obediencia a las exigencias de la palabra del Señor. El Papa en el Santo Rosario decía algo muy lindo. La Virgen en Caná de Galilea le dice a los siervos y hoy nos dice a nosotros: hijos, hagan lo que Jesús diga. Así la palabra de Jesús sea exigente, no importa. ¿Por qué es exigente? Cuando Cristo nos pone a posponer todo por Él, hasta el papá y la mamá. Una niña de 8 años hizo la primera comunión y como se pone a escuchar al padre Omar, bueno, independiente a mí, es que es al Señor. Y yo les dije en la primera comunión que la misa dominical estaba por encima del papá y la mamá. Y que si un día papá y mamá no querían llevarlo a misa, ellos no querían ir, que se volaran y se fueran para misa. Porque Dios y Cristo está por encima del papá y la mamá. Y eso nos lo enseñó Cristo a la edad de 12 años. Sin permiso se le perdió a la Virgen y a San José 3 días por irse a darle el culto al Padre. Cuando se trata de amar a Dios hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, sea quien sea. La palabra de Jesús es exigente. Quien no pospone padre, madre, hermanos, hijos, hijas, esposo o esposa por mí, no es digno de mí. Y sepan ustedes, esposos, que Dios está por encima de sus esposas. Esa es la fe cristiana. Porque a Dios no le debemos doblemente. Solamente Él nos creó y solamente Él nos salvó. Nadie más. Y nadie ha derramado más la sangre por nosotros. Sepan, esposas, que Dios está por encima de sus esposos. El primer mandamiento dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y no lo mismo que a todas las cosas. Sepan, hijos, que hay que amar a Dios por encima de los padres. En una crisis que a mi mamá le dio en un momento que yo estuve a punto de morirme en la comunidad, por una enfermedad muy grave que me dio, me dijo: mi hijito, vámonos para la casa. Porque ella veía que el cuidado que me daban en la comunidad, siendo un cuidado muy bueno, había limitaciones. Y estuve a punto de morir. Y me dijo: vámonos, mi hijito, yo lo cuido. Y yo le dije: no, mamá. Yo vine a seguir a Dios. Y si por seguirlo acá se me acabó mi vida, aquí se acabó. Pero ni siquiera debo obediencia a ese amor caritativo tuyo, porque debo una obediencia más grande a Dios. Ella me decía antes de ser ordenado sacerdote: ¿y a usted cuándo lo van a ordenar sacerdote? Y le dije: deje ese sentimiento desordenado, porque usted no puede pedir que yo sea sacerdote. Usted debe pedirle a Dios que yo sea fiel a Él antes de ser sacerdote. ¿De qué le sirve a usted tener un sacerdote en la familia que no sea fiel a Dios? Y hoy le dice a Dios, le dice: no me devuelvas lo que yo ya te entregué con tanta alegría. Y yo le pregunto a mi papá: ¿y qué es lo que quiere decir mi hijito? Que no se devuelva para atrás, ya no lo necesitamos aquí. Usted tiene que ser santo. No nos vaya a decepcionar, porque para eso oramos por usted todos los días, para que ame solamente a Dios. Esposos, ustedes tienen que luchar para que sus esposas amen a Dios, le obedezcan a Dios por encima de ustedes y a cualquier otra criatura. Para eso Dios les dio esa gracia del sacramento del matrimonio, no para otra cosa. Esposas, ustedes tienen que luchar para que sus esposos amen a Dios por encima de ustedes. No hagan lo que algunos hacen. Hay esposas que se dedican a orar por la conversión de su esposo, pero no para que se conviertan para Dios, sino para ellas. Yo tenía una novia que oraba por mi cambio y la amé con todo mi corazón. Y cuando yo comencé a cambiar y a ir a misa, ella se puso feliz. Ya se había apartado de mí hacía un mes y ahí sí comenzó a buscarme todos los días y no me encontraba, ¿sí?
Y cuando volvió dijo, por fin como que logré lo que yo tanto le pedí a Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Es que Dios cambió mi corazón, pero no para volver contigo. Dios me está pidiendo que sea para Él. Y eso la sacudió. Es que a veces no sabemos pedir como conviene. Hay esposas que dicen, ojalá mi esposo cambie, pero para mí. ¿Sí? No, padre, es para Dios. Y viene ese esposo y se entrega a Dios totalmente y dice, no, padre, ya se está pasando. Está volviendo fanático. ¿Cómo así? Es que es para eso, para que se entregue a Dios con sus imperfecciones y lo ame de todo corazón. A ustedes, papás, les dieron esos hijos para que los lleven a Dios, como la Virgen y San José criaron y educaron a este niño que a la edad de 12 años la tenía tan clara. ¿Por qué te perdiste y nos hiciste sufrir 3 días tanto? Y llega Jesús y les dice, ¿por qué se preocupan? Si yo acá estoy haciendo nada malo, ni siquiera les pide perdón, ¿sí? Yo estoy en la casa de mi padre, para eso me educaron ustedes. Hay que amar a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. El Papa lo recordaba ayer a toda la iglesia, poniendo como ejemplo a la Virgen cuando dice, los manda donde Jesús y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Un rabino que quería convertirse al cristianismo se puso a leer los evangelios y estaba emocionado con Jesús cuando ponía la radicalidad de Dios sobre todas las cosas, pero llegó al 4.º mandamiento y no fue capaz de continuar, porque en el 4.º mandamiento vio a Jesús más radical. Dijo, quien no pospone padre, madre, hijos e hijas y familia por mí, no es digno de mí. Y dijo, no, yo para allá no me voy. Dios nos da una libertad tan grande, que lo único que nos pide es vivir solamente para Él, y es lo mejor que nos puede pasar. Si verdaderamente nos amamos los unos a los otros, ayudémonos para que podamos serle fieles a Dios. Ayúdennos a nosotros los sacerdotes para que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Ayúdennos. Y lo primero que ustedes tienen que hacer para ayudarnos, ¿quieren ayudarnos a los sacerdotes o no? Sí. ¿Quieren que los sacerdotes amemos a Dios con todo nuestro corazón? Sí, ¿sí o no? Sí. ¿Quieren que los sacerdotes seamos fieles? Sí. Que no haya tanto antitestimonio. ¿Sí quieren ver sacerdotes enamorados de Dios, de Cristo, de la Eucaristía? Sí. Conviértanse. Y creemos que ese deseo es verdadero. A mí hay laicos que me enseñan con su vida. Niños que me enseñan con su radicalidad de opción por Dios. Y los mejores tratados de espiritualidad yo los he encontrado en vidas humanas. Son personas, no son de YouTube, de Twitter, de Facebook, no. Yo las confieso, yo las dirijo, los acompaño. Y cada que los veo radicalmente buscando la santidad, digo, Dios mío, yo no me puedo quedar atrás. Ustedes no saben lo que siente uno como sacerdote cuando ve a un niño de 12, 13 años, 15, porque yo soy testigo, lo veo, lo palpo, buscando la santidad, por encima de cualquier cosa. Un niño de 12, 13 años todos los días levantándose a hacer la Lección Divina 1 hora y estudian. Yendo al Santísimo 1 hora y estudian. El papá y la mamá de Lección Divina todos los días de Santísimo y trabajan. De Santo Rosario y trabajan y no son antisociales. ¿Qué creen que siente uno como sacerdote cuando ve eso? Que no quieren ofender y se esfuerzan por no ofender a Dios ni en lo más mínimo, porque lo quieren amar sobre todas las cosas. Eso le enciende a uno. Yo le doy gracias a Dios todos los días por eso, porque le enciende a uno el ímpetu del corazón sacerdotal por Dios.
Tenemos siempre para dónde mirar, y es al Señor. Todavía hay gente que quiere ser fiel, que quiere ser santa y que lucha por eso. Hace poco tuve una experiencia, muchos quizás han escuchado hablar de Rick Miller, que aparece en la película Tierra de María, estuvo acá en Colombia, y él fue el que dijo que Colombia iba a ser luz para el mundo. Un hombre con una conversión impactante. Un hombre con mucho dinero. Era asesor financiero del gobierno, de gobiernos americanos y europeos. Y lo tocó un día la Virgen. Y duró más de 8 horas confesándose en Medjugorje. Lo dejó todo. Ni siquiera murió en su propia tierra, ni alrededor de su familia. Murió en Estados Unidos. Ni siquiera lo enterraron en su propia tierra. Y hoy está en proceso de beatificación ya. Un laico dejó todo por el Señor. Y le dio la primacía a Dios antes que cualquier otra cosa. Un laico casado, con hijos, con empresa. Y le enseñó a los que estaban alrededor que si querían amar al Señor, tenían que dejar todo el apego por las cosas de este mundo. Y lo hicieron. El que dejó porque le tocó, le quitaron, lo desplazaron, pues tiene méritos y acepta eso con alegría como una disposición de la voluntad de Dios. Pero tiene más mérito el que deja, el que entrega, el que se ofrece. Y por eso Naamán el sirio, todas esas riquezas, ¿qué quiere decir? Está diciendo que está dispuesto a dejarlo todo por el Dios de Israel. Todo. Que nada nos apegue a este mundo, nada ni nadie. Hace poco nosotros enterramos un hermanito en la comunidad el mes de mayo. Murió el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. Fray lo conoció. El más joven de todos los profesos, 30 añitos. Hacía 2 años y medio le había dado un cáncer y se lo fue consumiendo. Un cáncer muy agresivo. Siempre lo veían sonriendo. Siempre. Y la gente a veces ni se daba cuenta que él tenía un cáncer muy grave. Nosotros sabemos porque internamente vivíamos todas esas crisis. Las crisis que le daban los tratamientos eran tan fuertes que vomitaba bocanadas de sangre. Salíamos corriendo con él para la clínica. Luego lo llegaron a dejar 16 horas metido en una ambulancia mientras se hacían los protocolos para que se muriera y nada que se moría. Y él ahí sonriente ofreciéndole a Dios. Luego lo pasaban a un pasillo otras tantas horas. Luego lo pasaban a un cubículo otras tantas horas. Y apenas veían que nada, y si lo pasaban, le daban los cuidados. Y ellos se quedaban asustados, los médicos, ¿y qué lo sostiene? Y una vez una médico joven dijo, la verdad es que es un hombre muy joven. Y bueno, y también él lucha mucho. Y por allá, costado, le regañadientes, dijo, y la verdad es que es la fe. La fe. El 3 de mayo le había escrito una carta a la Santa Cruz, murió el 13 de mayo, 10 días después. Y allá en Antioquia está la tradición de que se le hace una carta a la Santa Cruz, se dobla y se quema esa cartica. Y él le pidió al hermano que lo cuidaba que quemara esa carta. Se la hizo solamente a la Santa Cruz. Resulta que el día de las exequias llega un hermano y me dice, padre, mire lo que encontramos. Abro yo y leo, y dice, no, pues esta es la homilía. De hecho, en la página de las hermanas están las exequias de él, y en la homilía está lo que él escribió en esa cartica. Le hace una oración a la Santa Cruz diciéndole, Santa Cruz, agradeciéndole, diciéndole que la alaba porque en ella murió su Salvador. Y dice, yo quiero morir en ti como murió mi Salvador. Y no porque esté cansado de sufrir. Estaba sufriendo que ustedes no se imaginan. Sino porque ya quiero encontrarme con mi amado, con Dios.
Ya no tenía apegos a nada, ni a nada. 30 añitos. No tenía apegos ni a nada ni a nadie. Y le dice: Santa Cruz, lo único que te pido es que le enseñes a mi familia que la muerte no es el fin, es el comienzo de la vida feliz y dichosa. La obediencia a Dios nos lleva a recuperar el sentido de todo, el sentido de la enfermedad, el sentido de la muerte, el sentido del sufrimiento. La gente no quiere sufrir. Pero Pablo está entre cadenas sufriendo en una cárcel. Los católicos hoy no quieren sufrir y andan brincando de lugar en lugar buscando instrumentos que les quiten el sufrimiento. Pero es que para nosotros los cristianos el sufrimiento es una perla, una joya, un tesoro. Los santos no llegaron al cielo comiendo papitas fritas y tomando Coca-Cola. Porque para nosotros el sufrimiento es el mayor regalo. Ahí está la felicidad, está la paz. El sufrimiento en la vida cristiana es la fuente de curación y es la mejor manera de vencer el pecado y las tentaciones. El diablo no quiere sufrir. No quiere. Por eso se pervirtió. El anticristo hoy, dentro de la iglesia, nos va ofreciendo posibilidades de vivir bueno sin sufrir. Y eso se nos ha pegado hasta los sacerdotes. Y a la vida religiosa también. Todo el mundo quiere esquivar a todo lo que le pueda traer sufrimiento, conflicto, le esquiva. Por eso es tan difícil serle fiel a Dios. Porque si uno le apuesta por ser fiel a Dios, ¿qué va a tener? Sufrimiento. Y bastante. Y eso es muy bueno. Lo que tiene un sabor más exquisito en la vida cristiana es eso, sufrimiento. Uno se decide seguir al Señor, eso es tribulación. No cada hora, sí, cada minuto, eso es de Él, sí. Y eso es una bendición. Y uno dice: aquí está pasando el Señor, esto es lo más grande. Porque es lo que lo lleva a uno verdaderamente a buscar al Señor. Es el único auxilio para nosotros. Ya no va a haber ningún otro auxilio. Pero hay muchos contagiados, muchos cristianos contagiados de falsa doctrina, de falsa espiritualidad, de falso evangelio, puro mensaje anticristiano. El sufrimiento es la alegría más grande para nosotros. Móntese en la cruz dándole gracias a Dios y verás cómo el diablo se acobarda inmediatamente. Cuando les venga una prueba, no le digan: Señor, quítemela. Más bien dígale: gracias. Y si puedes aumentarme, aumentamela. Para que vean el diablo cómo se va corriendo, ¿sí? Hasta las tentaciones desaparecen. Que la Virgen siga intercediendo por nosotros. Pedimos la intercesión de San José. No nos resistamos al camino que el Señor nos propone. Es el camino de la dicha y de la felicidad. Estos siervos hicieron lo que Jesús les dijo, y esas tinajas vacías terminaron llenas del mejor vino, el vino de la alegría. Y si nosotros le obedecemos a Dios y somos fieles, pues Dios también va a llenar nuestras tinajas del mejor vino y a última hora, porque Dios lo puede hacer en el último instante. Hoy nos unimos a nuestro Señor aquí en Eucaristía, junto con la Virgen, con San José, para que nosotros seamos un verdadero testimonio de conversión hoy en la iglesia, de amor total a Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. No nos dejemos ganar por el miedo, porque el amor del Señor echa fuera el temor. El amor de Dios transforma el temor en fortaleza. El amor de Dios transforma la perturbación en paz, en consuelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.